En los años 60 era difícil no hablar de agresiones imperialistas sobre Asia y África, aún después de haberse liberado del colonialismo, y aún más difícil no hablar de América Latina, donde imponían dictaduras criminales para reforzar la dependencia y aplastar la inconformidad popular ante la pobreza y el saqueo de recursos. También estaba Estados Unidos, donde se peleaba por los derechos de los afroamericanos, y en la Unión Soviética por su desintegración. El proceso que llevó a la crisis del sistema capitalista fue debido a la caída del muro de Berlín, lo que ocasionó la desintegración de la Unión Soviética y la desaparición del campo socialista, en la que estaba estrechamente vinculado el desmantelamiento del Estado benefactor con sus políticas privatizadoras, la apertura comercial y financiera indiscriminalizada, y la globalización y los monopolios. Después de haber sido abolida la esclavitud en Estados Unidos entre 1863 y 1865, los descendientes de miles de africanos eran discriminados y marginados por los habitantes natales de dicho país, ya que los afroamericanos no podían estar en el mismo espacio que los blancos. Y estos, al manifestarse y luchar por sus derechos para hacerlos valer, eran atacados e incluso asesinados, todo esto dirigido por el Ku Klux Klan. En 1966, el partido Pantera Negra, formados por antirracistas, era integrado por jóvenes que, armados y vestidos de negro, recorrían las calles de varias ciudades para vigilar y enfrentar la violencia de los agentes policíacos contra los afroamericanos. Pero el FBI los infiltró para desviar su actividad hacia el comercio de drogas y generar desconfianza entre sus integrantes, hasta que logró desintegrarlo. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento en el que participaron estudiantes, profesores, obreros y profesionistas de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, y que causó una represión por parte del gobierno mexicano, ocasionando la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas. Todo comenzó como una manifestación pacífica por parte del Consejo Nacional de Huelga, para después ser reprimida por el grupo de paramilitares del Batallón Olimpia. México era la sede de los Juegos Olímpicos del 12 de octubre, por lo que era muy importante mantener la imagen del país, teniendo control de todos los medios de información y aparentando que nada sucedía. En las mismas fechas se dio inicio a una manifestación conmemorando la Revolución Cubana, derivada de la pelea de los alumnos de la preparatoria y la vocacional 2, protestaban en contra de la intervención policíaca dada en la misma pelea. Así, la policía y el ejército rodearon la UNAM y el IPN, causando un gran número de estudiantes heridos y detenidos. Los objetivos del movimiento estudiantil estaban claros. Querían que se les otorgara libertad a los presos políticos, desaparición del cuerpo de los granaderos, destitución de los jefes policíacos, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos y responsabilidad de los causantes de los hechos sangrientos ocurridos en la matanza de Tlatelolco. El gobierno después declaró que quería dialogar con los estudiantes y profesores. Los estudiantes, después de lo sucedido, volvieron a manifestarse en el Zócalo. Pero el 28 de agosto, el ejército desalojó a los estudiantes que se manifestaban ahí. Los soldados persiguieron a los estudiantes y maestros, creando una represión sistemática. Nunca hubo respuesta por parte de Díaz Ordaz, presidente de aquel entonces. Días antes de la matanza de Tlatelolco, Díaz Ordaz ordenó que el ejército ocupara la UNAM. El ejército llegó a golpear y a detener a los manifestantes. A pesar de esto, los estudiantes continuaron con las manifestaciones y pidiendo justicia para la situación que tenían. Crecieron por 9 semanas hasta que ocuparon todo el campus universitario. El 2 de octubre se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El Batallón Olimpia, grupo militar, se infiltró entre los manifestantes, vestidos de civiles. Los líderes del movimiento estudiantil se estaban comunicando para dispersarse y continuar con su marcha pacífica. El Batallón Olimpia creó una señal y los francotiradores abrieron fuego en contra de los estudiantes, profesores y el resto de manifestantes. Empezó la balacera, siendo una estrategia por parte del Batallón Olimpia para poder infiltrarse y hacer creer a los militares que los estudiantes eran los agresores. Los militares se defendieron ante la supuesta agresión de los estudiantes, pero los disparos fueron dirigidos hacia el grupo de manifestantes que se encontraban en la plaza, creando toda una masa de cuerpos de manifestantes y militares muertos que cubrían toda la plaza. Una parte de los manifestantes lograron escapar del tiroteo, pero el ejército siguió con sus planes.
El ejército irrumpió a los departamentos de la unidad de Tlatelolco para capturar a los manifestantes. Durante toda la noche, la masacre seguía. Muchos de los cuerpos fueron sacados en camiones de basura. Se registró como el choque más sangriento entre tropas de gobierno y manifestantes. La intolerancia del gobierno de Díaz Ordaz fue una de las causas principales de esta matanza. En México, después de esto, surgieron muchas protestas que se ganaron a la población de la Ciudad de México. El movimiento estudiantil fue una expresión de la inconformidad que se tenía ante un sistema autoritario y presidencialista que venía desde la Revolución Mexicana. Todo era controlado por un sindicalismo priista, con un par de partidos que simulaban estar en la oposición. Los hechos surgidos de la matanza de Tlatelolco fueron hechos lamentables, de los cuales el presidente Gustavo Díaz Ordaz nunca se hizo responsable, a pesar de que fue evidente que él ordenó las tropas del Batallón Olimpia. Los hechos demostraron que en el México de la época no se tenía democracia verdadera, libertad de expresión y justicia e igualdad para todos. En la actualidad, México sigue en una situación similar, sobre todo en la represión actual que se le está haciendo a las feministas en su movimiento. Es lamentable que sigan ocurriendo este tipo de actos y que no se penalicen.